La primera vez que apareció, nadie lo vio llegar. Un día, simplemente estaba ahí, suspendido en el cielo, un círculo perfecto, tan negro que parecía devorar las estrellas que osaban acercarse. No brillaba, no giraba, no emitía ningún sonido. Era un agujero en la tela del universo, un vacío que no aspiraba materia, sino que nos observaba. Al principio la reacción fue la que cabría esperar. Se convirtió en el tema del momento. Inundó las redes sociales con fotos y videos virales. Los científicos, con sus batas blancas y sus explicaciones lógicas, lo catalogaron como un fenómeno atmosférico anómalo y sin precedentes. Los líderes religiosos llamaron a la calma y a la oración, interpretándolo como una señal divina o una prueba de fe. Los niños, en su inocencia, fueron los primeros en sentirlo. Lo señalaban con el dedo, fascinados, pero esa fascinación se desvanecía en un llanto inexplicable que ni ellos mismos entendían. Después de una semana, dejaron de señalarlo. El miedo infantil, puro e instintivo, había triunfado sobre la curiosidad. El verdadero problema comenzó con la caída de la noche. Se susurraba en las calles, en los hogares, en conversaciones a media voz. Quienes dormían con las ventanas abiertas, buscando una brisa en el aire quieto, juraban percibir algo. No era un sonido audible, no era algo que pudieras grabar. Era una sensación física, una presión en el pecho, como si el propio aire se estirara, tenso y expectante. Era como si el cielo entero contuviera la respiración, o peor aún, como si respirara lenta y profundamente sobre nosotros. Muchas personas empezaron a despertar sobresaltadas, con el corazón desbocado y la certeza absoluta de que una presencia desconocida los había estado observando fijamente durante horas. Una mirada que venía desde arriba, desde el vacío. Luego ocurrió la primera desaparición. Un hombre común, sin enemigos, sin deudas, sin motivos para huir. Su casa estaba perfectamente en orden. La cena a medio preparar en la cocina, la televisión encendida en un canal de noticias, la cama intacta, sin deshacer. Pero en el techo de su habitación, directamente sobre la cama vacía, había una mancha, una sombra circular, nítida y oscura. Los investigadores, perplejos, tomaron medidas. La sombra tenía exactamente el mismo diámetro, a escala, que el círculo negro que flotaba en el cielo. La conexión era innegable y aterradora. La noticia se extendió como la pólvora, y el miedo, que hasta entonces había sido un murmullo, se convirtió en un grito colectivo. Ya no era un fenómeno lejano, era una amenaza. Poco después, ya no fue uno, sino dos. Una pareja que vivía a las afueras de la ciudad. Desaparecieron sin dejar rastro. Solo dos sombras circulares en el techo de su dormitorio. Luego, fueron 5. Una familia entera. El pánico se apoderó de la población. La gente empezó a sellar sus ventanas, a dormir en sótanos, a evitar mirar el cielo a toda costa. Pero era inútil. Cada noche, sin que nadie pudiera percibir el movimiento, el círculo descendía. No se veía caer, no había un punto de referencia que lo delatara, pero al amanecer, todos lo sabían. Estaba más cerca. El objeto que antes parecía un punto lejano en la estratosfera, ahora ocupaba una porción considerable del firmamento. Se sentía pesado, opresivo, como una losa a punto de aplastarnos. Las nubes, esas masas caprichosas de vapor, parecían huir de su presencia, desviándose de su contorno como animales asustados ante un depredador inmenso. El cielo azul se había convertido en un lienzo de ansiedad. Un viejo astrónomo, un hombre de ciencia que había dedicado su vida a los misterios del cosmos, se negó a ceder al miedo irracional. Decidió que la única forma de combatir la histeria era con datos, con observación directa. Ignorando las advertencias de sus colegas y las súplicas de su familia, apuntó el telescopio más potente del observatorio directamente hacia el corazón del círculo. Ajustó las lentes,
contuvo la respiración y acercó el ojo al visor. Lo que siguió fue un silencio que pareció durar una eternidad, roto de pronto por un grito. No fue un grito de sorpresa o de descubrimiento. Fue un grito de puro terror primordial, un sonido animal que heló la sangre de quienes lo escucharon, antes de que el shock lo consumiera, antes de que, en un acto de demencia y desesperación, se arrancara sus propios ojos para no volver a ver. Logró articular una sola frase, un susurro que reescribió nuestra realidad. No es un círculo, es una pupila. Esa noche, el cielo parpadeó. Sucedió en un instante. Todas las luces del mundo, desde las farolas de las calles hasta las pantallas de nuestros teléfonos, se extinguieron al unísono. La red eléctrica global colapsó. La oscuridad fue total, absoluta. El aire de repente se volvió denso, pesado, casi sólido. Respirar se convirtió en un acto consciente y doloroso, como intentar sacar oxígeno del lodo. Impulsada por un pánico ciego y una necesidad primordial de no estar sola, la gente salió a las calles, tropezando en la negrura. Y entonces, todos levantaron la vista, justo a tiempo para ver el círculo, la pupila, abrirse. No se expandió, no creció, se abrió, como lo haría un ojo. Capas infinitas de una oscuridad más profunda que la del propio vacío se desplegaron, revelando una complejidad anatómica monstruosa. Un ojo que jamás había necesitado párpados para protegerse, porque nada había sido digno de su atención, hasta ahora. Y en ese instante de horror colectivo, bajo la mirada de un cosmos consciente y malévolo, todos comprendimos la verdad. Una verdad tan simple como devastadora y que llegaba demasiado tarde. El círculo no había aparecido en nuestro cielo. No era un invasor, no era un visitante. Siempre había estado allí, oculto a plena vista, en una escala que nuestra mente no podía concebir. Éramos motas de polvo viviendo en la retina de una deidad cósmica. El problema, el verdadero cataclismo, no fue su llegada. Fue que, después de eones de indiferencia, finalmente se había dado cuenta de que nosotros, sus diminutos e insignificantes habitantes, lo estábamos mirando y había decidido devolvernos la mirada. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima oscuridad.